Dentro de los procesos de formación en estrategias de revitalización lingüística que se está desarrollando desde el proceso del hilo Nasayuwe, ha permitido seguir en el proceso de la formación con los dinamizadores y promotores de la lengua del Plan de Vida Proyecto NASA y articulando con el Plan de Vida Jámbalo. En ello se ha podido establecer como la unificación de esfuerzos en una visión de cómo vamos a empezar a recrear materiales didácticos que permita para la enseñanza de la lengua en los diferentes procesos que venimos desarrollando. El apoyo técnico de los vascos ha permitido pues el equipo de lenguas de ir entendiendo y comprendiendo más y podernos cualificar a este ejercicio de trabajo de la revitalización de la lengua en cada uno de nuestros procesos. Y en ello pues ha sido un trabajo que se ha podido desarrollar, un trabajo de una semana intensiva donde estuvieron los promotores, profesores bilingües muy concentrados en grupos de trabajo y en ello pues hacemos una buena valoración y también expresamos los agradecimientos a cada uno de los que estuvieron en este proceso de formación, tanto como los alumnos como los docentes vascos y el equipo de comunicación que hoy estamos aquí en el CCD. Entonces, como apoyo pedagógico de lenguas del Plan de Vida Proyecto NASA, pues, y como coordinador de este proyecto, pues espero pues seguir en esas mismas expectativas de buscar estos espacios para que nos sigamos preparando. Ewa nasawesh, wechmoseikwe, jamrat flechwe, tuteje, wala wechat. Kaixo guztioi, eskerrik asko gurekin partekatzeaitik eta guri zuen taldean onartzeagaitik lehendabizi. Les decía en mi lengua que un saludo, que gracias por habernos acogido y por habernos dado este espacio para compartir con ustedes nuestras experiencias. Esta semana ha sido una semana intensa de trabajo para el grupo que está compartiendo conmigo desde el mes de febrero, que de forma online estamos trabajando todos los viernes y esta semana ha sido una semana de trabajo presencial. Lo que estamos haciendo estamos preparando materiales para el primer grado de educación primaria, materiales para enseñar la lengua Nasayuwe. Estamos preparando materiales de todo tipo para un modelo de inmersión para todos los alumnos de primer grado de primaria. Este trabajo pues, va a ser muy importante cara al futuro porque con este proyecto de material para primero se va a enseñar en todas las escuelas de Nasayuwe de la comunidad NASA. Es importante por eso porque va a ser el comienzo de una enseñanza ya formalizada, ya consciente, con materiales específicos ya preparados para ese objetivo. Entonces todavía nos queda camino que recorrer, seguiremos este grupo de 16-17 personas trabajando online durante todo el año y nuestra intención es que este proyecto esté acabado para el curso que viene, para empezar a ponerlo en marcha el curso que viene. A ver si conseguimos este reto y bueno, pues agradecer a este grupo que ha trabajado de maravilla, que ha dado todo, ha estado ahí todo el rato, dando todo lo posible y todo lo que tenían en su ser y muy contenta del trabajo que hemos hecho esta semana. Entonces, pai a todos, pai, eskerrik asko y esperemos volver a vernos aquí dentro de no mucho tiempo para seguir con este mismo trabajo. Pai. Bueno, kaixo guztioi eta eskerrik asko eman diguzuen harreragatik, hori hasteko. Bueno, el objetivo del curso, bueno, de la estancia de este año 2021 en Toribio con los profesores capillasas de adultos ha sido un poco, bueno,
hacer un repaso del Ninja Finch que acabamos hace 2 años, que lo han estado poniendo en marcha en distintos centros y han estado probándolo. Hemos visto qué es lo que funciona, qué es lo que hay que mejorar. Hemos hecho un repaso general y luego hemos puesto las bases para las primeras unidades de Lens Finch, que saldrá, bueno, en menos de 1 año, esperemos que esté en la calle. Hemos creado algunos materiales, hemos grabado vídeos y sobre todo lo que hemos hecho ha sido recuperar el contacto, ya que ha sido muy duro trabajar durante estos 2 años online, solo online, sin podernos ver, sin poder tocarnos, sin poder sentirnos y bueno, sabemos que las emociones son muy importantes para poder llevar a cabo este trabajo y bueno, hay que decir que yo desde luego estoy muy contento de la capacidad que han demostrado los promotores, los capillasas. Ha habido un gran entente entre Toribio y Jambaló y los vascos y bueno, hemos demostrado que somos un gran equipo, que tenemos mucho por avanzar, pero que las bases están puestas y que en breve daremos más materiales y saldrán mejores resultados y bueno, estamos muy contentos y seguiremos, volveremos nosotros, seguirán trabajando y los resultados se verán pronto. Bai, eskerrik asko eta laster arte. Eutxa, arratsaldeon. Desde mi espacio, que es el espacio de comunicación y tecnologías, considero que el Nasayue y para la rehabilitación del Nasayue es muy importante el tema de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías. Tanto la radio como la página web, los canales de difusión de redes sociales son muy importantes en este momento para llegar a los jóvenes y las jóvenes de la cultura nasa. Eucha, namikuwesh, wale wachai smbagwek, lechkwe, chundiat na panzen ayo, toribio chamkat kahuna. Capillasa Rosa chica rato cochapa yuga cuestión. Entonces, compañeros, pues contarle un poco la historia, el plan de trabajo que se hizo durante estos 4 días que he participado aquí en el CECIDIC, territorio de Toribio. Entonces, estamos trabajando la parte de la programación del tema en Nasayue para el grado primero, ¿sí? Entonces es un tema de que pues se ha visto la necesidad en cada uno de los territorios, ¿sí? Entonces ahí se está trabajando. En esta semana se trabajó la parte de la elaboración de murales en cada uno de los temas, ¿sí? Fue como los primeros pasos. Entonces se vio esa necesidad para trabajar con los niños, para fortalecer más la lengua materna, Nasayuque. También en los otros días pues hemos venido trabajando la parte de la elaboración de materiales como son los rompecabezas, hemos venido trabajando también con los dominós, diferentes materiales por grupos, ¿sí? Porque pues, de esta manera también es como la forma de llegar al niño, ¿sí? Para que el niño fortalezca el idioma ancestral, el Nasayuque. Sí, entonces, de esta forma pues hemos trabajado en esta semana y voy a ir a retroalimentarlo a mi comunidad, ¿sí? Allá con los niños que pues tengo a mi cargo, que es el grado preescolar. Entonces ya llevo bastante material, bastantes actividades para trabajar con ellos y fortalecer estas actividades en cada uno de los niños, ¿sí? Así es llegarle a la familia y pues que la familia también fortalezca más ya después de los aprendizajes que les comparto allá en comunidad. Entonces así vamos a fortalecer y así nos ayudaremos todos. Hola a todos, mi nombre es Maritza Pacho, soy dinamizadora del Cues Yugue en el territorio de la Chamboalaquihue, acompaño al tejido de educación. Y en esta semana pues tengo la oportunidad de acompañar al equipo de promotores del hilo de Nasayue, del Plan de Vida Proyecto NASA, y a los dinamizadores del Cues Yugue del Plan de Vida Proyecto Global.
Hemos estado en una semana de formación con el equipo de los vascos que han venido desde tierras lejanas a compartir sus saberes con nosotros. La dinámica de trabajo en esta semana de formación ha sido bastante interesante, puesto que nos han dado elementos para seguir fortaleciendo nuestra lengua ancestral desde las diferentes formas. Especialmente estamos en la construcción de material educativo para grado primero y también material para escuelas de Nazayúgue. ¿Sí? Entonces ha sido un ejercicio bastante importante, puesto que desde la experiencia que traen ellos de muchos años ya, nos han dado también bases sólidas para seguir construyendo nuestro ejercicio acá en el territorio de la Chamboalaquihue. Creo que la participación que han tenido los dinamizadores del Plan de Vida Proyecto NASA y los de Proyecto Global ha sido bastante motivador para seguir dinamizando en territorio este trabajo que nos corresponde y nos compete como pueblo NASA. Estamos en un trabajo colaborativo donde entre todos aportamos y construimos, y pues este es el trabajo que se requiere desde el CEIP, ¿no? Seguir construyendo, seguir animando para que nuestra lengua perviva en el tiempo, y como Chamboalaquihue pues también nos apropiemos de este ejercicio que es, como mencionaba, trabajo de todos. Entonces, muchísimas gracias por habernos concedido el espacio también para participar como equipo de la Chamboalaquihue, y pues muy motivadora de estar acá, y espero pues seguir acompañándoles. Bye. Eucha, Shukanas Maupis. Bueno, el día de hoy les quiero hacer una síntesis del acompañamiento que nos ha hecho el País Vasco en el área de comunicaciones y plataformas para colocar los procesos que se vienen dando en la línea de comunicación. Actualmente, en el transcurso de esta semana, hemos venido trabajando las aplicaciones como SoundCloud, que son para música. Todas estas vienen encajadas para trabajar con Facebook, YouTube y otras aplicaciones. La formación ha sido muy provechosa, ya que nos brinda diferentes herramientas para trabajar en el área de comunicación, y como se ha visto, también estamos trabajando en el área de comunicaciones en las emisoras, entonces también nos brindan herramientas para seguir trabajando y mejorando el tema de las comunicaciones en todos los espacios, y sobre todo para seguir el fortalecimiento del Nazayúgue dentro del Plan de Vida Proyecto NASA, a partir de las líneas de trabajo que se tienen con los dinamizadores del hilo de Nazayúgue, que estamos trabajando desde el CCD. Ellos nos aportan con sus experiencias y con las nuevas metodologías que ellos nos han traído, ¿no? En este caso, pues primeramente nosotros agradecemos, ¿no?, que la metodología que ellos han implementado acá en nuestros territorios pues ha sido un apoyo fundamental para dar una organización, para dar un sentido a lo que nosotros lo llamamos un trabajo desorganizado, y pues hemos podido lograr evidenciar de que sí, el apoyo técnico de cualquiera que sea en bien de toda la comunidad ha sido pues grande. Es por eso que hoy estamos trabajando junto con ellos, y pues seguimos pues planteando otras necesidades que de pronto faltan, ¿no?, como por ejemplo la alfabetización.